liberada por el Distrito Este de Nueva York contra el general Cienfuegos se emitió el 14 de agosto de 2019. El gobierno de López tuvo un amplio margen para poder disponer la investigación y arresto del militar, en una forma doméstica. No lo hizo para no interrumpir su luna de miel con las Fuerzas Armadas del país. Por ello, el gobierno de los Estados Unidos la hizo efectiva. Deberíamos de pagar impuestos a la Unión Americana, ya que hacen más por México que en el mismo López. Pero él sigue confiando en sus marchas de miles de chillones. Buen domingo. La orden de captura liberada. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar. Vieron el video de hace rato sobre que no confían en Obrador allá en Washington, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y guardó silencio el embajador a pesar de que él sabía desde que llegó, desde el primer día que llegó y pisó suelo mexicano, guardó completamente silencio. Interesante. Interesante porque a lo mejor si hubieran visto posibilidad, hasta una de esas se pone de acuerdo con la autoridad mexicana en la que confiaran y podrían haber trabajado para conseguir más pruebas y todo esto que se requiere, pero no confiaron en López Obrador ni en nadie de su gobierno. Guardaron el secreto y miren cómo se le complicaron las cosas. Vamos a hablar hoy de un tema que ha sido la pregunta. A propósito, estamos retomando el tema porque ayer se declaró ya no culpable el general Cienfuegos. Y bueno, tiene su porqué y bueno, va a estar muy interesante todo el proceso que se va a vivir con el general. Vamos a ver qué tanto tienen los elementos de la DEA. Vamos a ver qué tanto es sólido y cierto. Así que estará bajo justicia americana declarando el general, y en una de esas pues al propio secretario actual, el de López Obrador, le alcanzan a dar una embarradita. Recordemos que hay mucho que hablar sobre los que estuvieron involucrados de forma muy cercana con Cienfuegos y hoy son parte de la élite militar que está gobernando junto a López Obrador. Por eso no es una cosa fácil para López Obrador. Y a propósito de eso, alguien escribió muy bien, hizo unas reflexiones impresionantes, pero lamentablemente nada más las publicaron en Twitter, y desde entonces le dije a Rocco, haz la nota para que luego yo haga un video y los expongamos en el momento que se requiera, como ahorita, que ya es un hecho que inicia el juicio del general. Vamos a leer un poquito y me voy deteniendo para que hagamos comentarios al respecto. Pues está monumental. La detención de Cienfuegos le quita el sueño a AMLO. Así. Le quita el sueño a AMLO. El presidente tiene pánico. Fuerte, muy fuerte. Irving Cattell, músico, teólogo y escritor, enfocado a la historia judía y al conflicto en Medio Oriente, quien se ha posicionado como uno de los articulistas de mayor alcance, hace una reflexión sobre lo que significa la captura de Salvador Cienfuegos y el pánico que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está sintiendo por esto. Es bastante interesante. Oigan, por ahí me comentaron, termino. A través de un hilo de Twitter, el destacado escritor da cuenta de aquello que no todos dicen, pero que a López Obrador le está quitando el sueño y, en definitiva, algo a lo que el presidente le tiene pánico, pues ni en sus sueños, mucho menos en su arrogancia e ignorancia, sabía que podía suceder. Algo que le está quitando el sueño. No más aclaro una cosa, porque me han estado preguntando que si tengo problemas para respirar.
De hecho, alguien se preocupó, me dijo, oye, no vas a estar con COVID o algo. Y ayer otra amiga me escribió y se oye un ruido, de repente se oye como que exhalo. A ver si lo están escuchando, porque a veces lo capta. No soy yo, es el pad del mouse. Tengo demasiado, miren, este es el micrófono real, este es de ficción. Porque no es un micrófono de súper alta calidad. Pues es para que se vea bonita la escenografía. Pero el micrófono real y el micrófono muy, muy profesional es este. Y este micrófono tiene una capta muy cabrón, o sea, muy, cuando digo muy, muy cabrón es porque capta muy fuerte. Y el problema es que lo tengo muy cerca del pad y cuando arrastro el mouse, ya escuché en los videos y sí se oye, o sea, como que se oye que arrastra algo y muchos piensan que es mi respiración, pero es el mouse, así que una disculpa porque si se les ha hecho molesto. Voy a tratar de resolver este tema. No. Y el clic del mouse también suena muchísimo. Clic, 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 clic. Miren. Pero es que es un micrófono muy bueno. Capta todo. Por eso lo puse, porque capta todo. Puedo estar así y me está captando. Entonces, una disculpa. Voy a resolver este tema del micrófono. Voy a tener que cambiar el micrófono, quizá, porque... Sí, y a pesar de que le puse esta esponja para que no pasen los ruidos de la mesa, y sí está captando. No es mi respiración, y una disculpa de verdad. Sí lo tenía que decir porque sí me han estado escribiendo mucho y me llamaba la atención. Dije, pues yo no tengo broncas de la respiración. Ese es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard habla horrible, ¿no? Y soy... Así hace Marcelo Ebrard cuando habla. ¡Qué horror! No, la verdad que los ruidos son de esto, miren. De repente suena como si estuviera yo respirando. Ya lo escuché, ya estuve escuchando videos. Bueno, ahora sí continúo. Bueno, dice que no todos hablan de esto, pero que sin duda le está quitando el sueño. Y en definitiva, es algo a lo que López Obrador le tiene mucho pánico, que ni siquiera se lo podía imaginar. No estaba preparado para lo que viene. Así lo sostiene Irving Gatell. ¿De qué tamaño es el golpe que representa la captura del general Cienfuegos? Pregunta. ¿De qué tamaño es el pánico que López Obrador está sintiendo por esto? Pregunta. Son las preguntas con las que Gatell bueno, inicia su reflexión. El Gatell bueno, inicia su respuesta. Esto está excelente, entre paréntesis, el Gatell bueno. Inicia su reflexión respondiendo que hay varias cosas que me llaman la atención cuando se ve en conjunto, pasa y te explico mis impresiones. El asunto está muy rudo. Así inicia su hilo que publica Irving Gatell. De verdad que está muy bueno. Lástima que nada más estuvo publicado en Twitter, ni siquiera estuvo publicado en una columna. Pero aquí lo hicimos nota. Así que sí es una nota exclusiva de readnoticias.com que no tan fácil va a ver usted en otros medios de comunicación. Yo le recomiendo que se dé una vuelta. De verdad, yo le recomiendo mucho que se dé una vuelta por readnoticias.com, porque luego su servidor también tiene una terrible forma de estar leyendo las cosas por estar aquí distraído y que aparte ya estoy muy ciego. Pero, y luego mis perros, ¿no? Que no me dejan. Vamos a tratar de leer. Irving Gatell explica que López es un tipo, lo que ha dicho muchas veces, que no entiende el poder, sino es absoluto. No entiende el poder si no es absoluto. Por eso, desde que llegó a la presidencia, se ha encargado de destruir todos los posibles contrapesos. Necesita tener el control de todo. Por eso lo de Cienfuegos le dolió profundamente. Es algo que se le salió de las manos. Sí, se le notaba, estaba muy preocupado, muy descompuesto. Este tema de estar diciendo vamos a esperar, hay que esperar, el general tiene derecho a la presunción de inocencia y todas estas cosas como lo trató, contrario a García Luna. Vean, con García Luna hasta lo festeja. Ante esto, el escritor refiere que el arresto de un exsecretario de la Defensa lo puso histérico, porque lo metió en un asunto en el que no tiene absolutamente nada de poder, ni siquiera de influencia. Y el asunto es peor.
le hizo descubrir una dimensión de la política que simplemente no conocía. Otro gran defecto de López Obrador es que vive atorado en eso que a modo de burla llamamos barrera de nopal. No, este concepto no tiene madre, ¿eh? Apúntenle de una vez en una de sus frases. Apúntenle en su Biblia, en su propia Biblia, sobre estas frases tan especiales que definen a López Obrador. Y esta de verdad, Irving Gatell, es increíble. Otro gran defecto de López Obrador es que vive atorado en eso que a modo de burla llamamos barrera de nopal. Es decir, su nacionalismo ramplón basado en la idea de que puede encerrarse en México y prescindir del resto del mundo, destaca Irving Gatell. Sobre este tema, el escritor refiere: por eso es un presidente que desprecia el idioma inglés. Bueno, como yo estoy cada vez peor. Que prometió que nunca saldría del país porque se dedicaría únicamente a resolver los problemas de aquí, y que incluso se jactó de que él y el pueblo bueno podían hacerle frente al gran capital extranjero. Su barrera de nopal. Y continúa: López es tonto, limitado. Madrazo le metió Irving Gatell, ¿eh? López es tonto, limitado. No tenía noción alguna de que la globalización no es una tendencia, sino una realidad. Y nunca se imaginó las repercusiones internacionales que podían tener sus cuestionables decisiones. Creyó que, protegido por sus nopales, podría enfrentar a todos. Bueno, es exquisito, de verdad, por eso lo retomamos. Lo disfruta uno mucho. Tienen que ver, les voy a dejar aquí en la descripción del video la liga de la nota, porque no está en los portales. Esto sí es un trabajo que hicimos el buen Rocco, se me ocurre a mí, la hizo Rocco, retomando lo que Irving Gatell, y tuvo que agarrar Rocco, de verdad les quiero decir, tuvo que agarrar pedacitos que escribió Irving Gatell en varios extractos. O sea, ni siquiera creen que agarró y copió y pegó. No. Rocco tuvo que agarrar los pedazos que escribió Irving y componer esta nota. O sea, de verdad se la voy a mandar a Irving porque ni Irving la ha visto. Bueno, los primeros indicios de que las cosas no eran tan sencillas como él creía, e incluso de que hay un nivel donde él no tiene nada de poder, fueron las fugas de capitales que comenzaron tras la cancelación del Naim. Pero López no entiende de economía, así que le dio igual, señala Gatell el bueno. Abrimos pregunta. ¿Qué tanto problema puede ser López para el mundo? Qué buena pregunta. O, en otras palabras, ¿qué tanta urgencia tiene el mundo de hacer que López empiece a caminar al ritmo de la política mundial? Hay algunas situaciones que realmente pueden ser vistas como alarmantes. Ya vimos la carta de los congresistas americanos, ya vimos la opinión en Europa que se ha tenido desde el inicio de la pandemia, la opinión que se tiene por parte de los empresarios. ¿Qué tal las declaraciones de Ancira desde España? Y a todos tomó por sorpresa Loret allá en la isla española, que por cierto es una isla hermosa que colinda con África. Y bueno, pues, como quiera, Ancira declarando estas cosas desde Europa, suelto y relacionado con los empresarios, porque más déjenme decirles que en esta isla habita mucha gente poderosa del mundo, no crean que nada más de España. O sea, es una isla que es muy atractiva para vivir por el clima, por las condiciones, por la misma. Es una isla que tiene, que pareciera que no estás en España, te sabe a todo menos a España. Y entonces les gusta mucho a los empresarios, a los intelectuales. Entonces, no crean, Ancira estaba platicando con gente que tiene influencia y que, pues sin duda, toman como referencia lo que Ancira diga para
determinar si invierten o no en México. Esa es la realidad. Estamos hablando con uno de los empresarios perseguidos del gobierno. Pues obvio que tienes que, como empresario del mundo, tomar referencia de lo que está ocurriendo. Y qué mejor referencia que Carlos Ancira. México es el primer surtidor de droga en Estados Unidos. Y López no está haciendo nada para controlar eso. Al contrario, se ha rendido al narco y a los carteles. Estos hacen lo que se les pega la gana. ¿Eso por sí mismo es suficiente problema para que todo mundo se preocupe o se moleste, destaque? Pues sí. Pues si somos los principales exportadores y el presidente está dejando pasar todo como coladera y está rendido, los libera, los abraza, les pide, les habla con respeto. No, pues entonces en el mundo dicen cómo lo vamos a controlar. Bueno, menos Estados Unidos, que mejor decidieron liberar y legalizar. Qué bruta legalizada dieron en este martes, ¿eh? No. Solo en América. Sin duda, solo en América. Otra. México es un potencial foco de infección gravísimo del COVID-19. Mientras todo el mundo trata de encontrar soluciones al problema de la pandemia, México no está haciendo absolutamente nada. Y eso tampoco es algo que deba tener contentos a muchos gobiernos. No, ya se ha dicho, el problema es que México se convierta en el principal foco. Así, que llegue un momento que nos empiecen a aislar, que comiencen a cerrar entradas de mexicanos a diferentes países, porque simplemente vamos del país más contaminado del mundo, mientras ya en otros lados se estén resolviendo. Sí está interesante, ¿eh? Sí está muy interesante, porque México puede terminar siendo aislado por el mundo, porque mientras todos están tratando de resolverlo, a México nomás, bueno, ni siquiera saben contar, porque cada vez que cuentan, les salen 3 veces las cifras diferentes. Por cierto, el gobierno de Morena, de la capital de Oaxaca, puso diferentes módulos en la ciudad donde piden que tú vayas voluntariamente a meterte una vacuna que mandaron de no sé dónde, pero están poniéndole la vacuna a los voluntarios. ¡Wow! Y usted ve el módulo, bueno, rancio, horrible, sin información. A mí me daría miedo ponerme esa cosa. Bueno, pues lo están haciendo. Y para acabarla, no quisieron invitar a la Secretaría de Salud. Que alguien me explique qué hace un módulo del gobierno municipal de Morena, de una de las capitales más importantes del país, colocando vacunas sin que esté la Secretaría de Salud involucrada. Simplemente los dejaron fuera. Agarró al presidente y dijo: oye, Marcelo Ebrard, yo quiero poner de esas vacunas aquí en mi ciudad. Pusieron los módulos, todo, ya saben, todo populista. Vacúnate contra el COVID. Y en serio, están las lonas. Terrible, terrible lo que les estoy diciendo. Al final les enseño una foto. Bueno, sigamos con este análisis de Irving. Otra más. Se pregunta Irving Gatell. El gobierno de López tiene demasiados acercamientos con los partidos abiertos del Foro de Sao Paulo. Jacob, Noroña, Paco Taibo II, Ackerman, Gibran. Eso los pone en acercamiento directo con Irán, gran cómplice de Venezuela. Algo que tampoco gusta mucho, principalmente a nuestro vecino del norte. Es un tema también que muchos han manifestado ustedes sobre el tema de cómo se ha involucrado México en el asunto del Foro de Sao Paulo. Seguimos con estos temas que pone en la mesa Irving Gatell. Irving Gatell, el bueno. López está dañando a fondo una de las relaciones comerciales más importantes para Estados Unidos. A los gringos, Trump o Biden, da igual, no les sirve un país vecino, socio comercial, con la economía colapsada y en crisis permanente. Y al resto de América Latina tampoco. Cuando México
era el referente para que pudieras ser socio comercial de Estados Unidos. O sea, llegamos a ser tan necesarios para la política exterior, para la economía exterior, que utilizaban a México para poder llegar al mercado americano. Firmaban acuerdos, tratados de libre comercio, entre otras naciones con México, sabiendo que México era el socio comercial de Estados Unidos, y de esta forma entraban con sus productos, aunque no estuvieran ellos directamente involucrados con Estados Unidos. O sea, México era una plataforma comercial y por eso México creció tanto. O sea, llegó un momento en que, pese a lo neoliberal y corrupto de Peña Nieto, bueno, pues llegó un año en el que exportamos más que todo lo que exportó América Latina junto. O sea, todos los países de América Latina juntos no le ganaron en exportaciones a México. De ese nivel el crecimiento de México. El escritor señala que durante 2 años, montones de indicios han señalado el descontento generalizado contra los irresponsables e idiotas políticas impuestas por López Obrador por puro capricho. Y aquí viene lo grave: si todo fuera corrupción en su sentido más clásico, el resto del mundo podría arreglarse. Lo hemos dicho aquí. Y me dice, refiero a que los intereses internacionales podrían acoplarse con un sistema político corrupto, complaciendo a los líderes locales que quieren enriquecerse. Eso no le quita el sueño a nadie, siempre y cuando las relaciones comerciales funcionen normalmente hacia afuera, respeten los acuerdos, no se estén agandallando a las empresas, no intente a como dé lugar sacar a los inversionistas para quedarse con un monopolio de la energía, etc., etc., etc. En pocas palabras, los gobiernos pasados eran corruptos, pero las cosas funcionaban. Hoy hay que dar mordida en México, pero de todos modos podemos seguir haciendo negocios, instalar las fábricas, seguir exportando y mantener las cuotas de estos corruptos. Bueno, si este es el pago, pues hazlo y sigamos adelante. El problema aquí es que son corruptos y pendejos porque se encargan de destruir la economía y entonces ya no es garantía. Si no les preocupa que seamos corruptos, lo que les preocupa es que seamos pendejos. Perdón que lo digas, El escritor, hablando de esto que acabo de decir, no les preocupa que seamos corruptos. Les preocupa que tengamos un gobierno donde son puros pendejos. Ahí dejo la imagen. A propósito de lo que estamos hablando, ese roco no se mide. El escritor continúa con su crítica, pero López es impredecible. Está loco, literalmente. Yo aquí lo he dicho, pinche viejo loco. Esa es la frase del troll. Bueno, Irving Gatel el bueno, dice, está loco, literalmente. Su obsesión por tener todo el poder, aderezada con su objetivo de ser el más grande héroe de la historia del México moderno, hacen que sus improvisaciones sean potencialmente destructivas para los intereses de todos. En ese contexto hay que leer El arresto de Cienfuegos. Es un golpe letal para López porque lo pone en un conflicto potencial con Peña Nieto y el primer riesgo es que salgan a la luz más videos que terminen de destruir su prestigio falso, el que ha construido con mentiras y que se cae al primer video de su hermano recibiendo dinero. Con eso quedaría evidenciado de que López es corrupto, señala. Es sencillo, López está claramente comprometido con no tocar a Peña ni a su gente. Lo vimos con el affair de Lozoya. Apenas Peña y los suyos se vieron amenazados por este caso, 2 videos de Pío López Obrador recibiendo dinero le pusieron frente a todo. López se tuvo que rendir. Y sí se rindió, o sea, se rindió como se rindió con el hijo de don Guzmán, porque hay que hablarle con respeto al señor. Del caballero lo era. Digo, pero sí es cierto, se rinde. Es sencillo. López está claramente comprometido con no tocar a Peña. Ante esta situación, Irving Gatel señala:
Por eso, el caso de García Luna y su arresto en Estados Unidos no le quitaba mucho el sueño a López, ya que podía canalizar sus dardos envenenados contra Calderón y su gente. Pero Cienfuegos fue un secretario del sexenio de Peña. Aquí López no puede jugar, no tiene ninguna carta. Con García Luna, López se pudo dar el lujo de pregonar a viva voz la terrible corrupción del sexenio de Calderón y sus idiotas focas detrás de él. Con Cienfuegos ha tenido que cambiar el discurso. No hay que juzgarlo, hay que esperar. La DEA es corrupta, no se les olvide. Por eso las declaraciones aquellas de Lechuga, que salió a poner en duda. Pero su pánico no es solo por el riesgo potencial de que el juicio contra Cienfuegos destape cloacas del sexenio de Peña Nieto y tarde o temprano venga como represalia una nueva tanda de videos que exhiban la corrupción de López. Es algo peor, advierte el escritor. Y señala, el pánico de López Obrador es porque está en proceso de descubrir que en el concierto internacional dirigido por las grandes potencias, su poder absoluto, protegido por la barrera del nopal, vale una mierda. Es irrelevante. No le ofrece el control absolutamente de nada. Híjole, esta parte es preciosa, la voy a volver a leer. Irving Gatell, de verdad tienen que leerla, les voy a dejar el link. Tienen que leerla. Les voy a dejar el link. ¡Wow! ¡Qué buena! El pánico de López Obrador es porque está en proceso de descubrir que en el concierto internacional dirigido por las grandes potencias, su poder absoluto, protegido por la barrera de nopal, vale una mierda. Es irrelevante. No le ofrece el control absolutamente de nada. No. Yo de verdad me quedo con esta. Esta la voy a enmarcar. Bravo, Irving Gatell. Bravo. Maldito zancudo. López retó a los gringos. Lo de Constellation Brands y la cervecera cancelada fue un soberbio modo de decir, mira, yo y mi pueblo bueno te podemos mandar al diablo. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, entre otras cosas, arrestar a un alto mando militar que sabe demasiadas cosas. Y ahí va de regreso. Ahí va de regreso el favorcito. Es que ese es el tema con Estados Unidos. No te metas con los intereses. Yo aquí se los he dicho muchas veces. No, es que hay poderes fácticos. Y uno de ellos es el poder del dinero, con todo respeto. Esos no tienen frontera, ni partidos, no les vale madre. Es el dinero por delante. Y si lo afectas, estás liquidado, aunque seas el presidente de un país. O sea, Estados Unidos cuando ha actuado, no ha actuado porque, vamos a liberar a ese pueblo de la opresión de un dictador. Estados Unidos actúa por temas de dinero. Miren, hay cosas que a veces nos apasionamos más por el tema de, comunistas, socialistas, capitalistas y esas mamadas. En este nuevo orden mundial, todas esas cosas quedaron a un lado. Pues vean China, ahora resulta que es comunista. Vean Rusia. Los únicos que siguen de idiotas son en Cuba, y hasta eso ya van con rumbo a la dolarización. Si no son tarugos, las divisas es lo único que puede sostener esa economía. Pero el tema va más allá. El tema es dinero. Eso es un gran poder, es un poder que de verdad mueve presidentes. Y por ejemplo, en Venezuela hay analistas pero muy serios que han establecido teorías sobre el por qué Estados Unidos no ha actuado en Venezuela. Y les queda muy claro, o dejan muy en claro, que a Estados Unidos les vale madre Venezuela, por un solo motivo. Porque gracias a tener a Venezuela así, la industria de Texas prosperó. Y Estados Unidos se convirtió en un principal exportador de gas y de petróleo. O sea,
A Estados Unidos le conviene que Venezuela esté tirado. ¿Para qué quieren echar a andar al monstruo que les va a dar la competencia en algo que les está dejando demasiado dinero? Que hay demasiadas voces adentro del partido republicano desde el gobierno de Bush padre, que impulsaban no hacer nada en Venezuela, al contrario, que continúen los conflictos en Venezuela para que la industria tejana siga prosperando. Si estas teorías que establecen algunos analistas son reales, pues entonces nos queda muy claro, el interés en Venezuela es dinero. Y el hecho de que Estados Unidos no intervenga, pues ahí está muy claro. Que no se trata de bandera y de que si se volvieron comunistas, si es el pinche dictador está loco y que los bolivarianos, no, eso les vale madre a los gringos. Oye, pues que se queden así de jodidos mientras nosotros potencializamos nuestra industria petrolera. Sencillo. Armamos regiones comerciales de explotación. Tenemos el Golfo de México. En México nos deben hasta la sonrisa. Podemos explotar lo que se nos pegue la gana. Y todavía le vendemos a México. Otra de las cosas, tampoco avanza la industria en México, pues para estarle comprando a los gringos. Y ahora resulta más barato comprarles que echar a andar nuestra industria, que es una de las estupideces que no ha entendido López Obrador. Pero sí es muy interesante este tema sobre que López Obrador no supo visualizar. Será muy experto en administrar elecciones y saber cómo operan las comunidades y cómo manipular a este pobre pueblo creyente y pobre. Pero lo que no tiene ni idea López Obrador es cómo funciona el mundo y principalmente el mundo de los negocios. Eso nos ha dejado clarísimos ahorita. Y lo que hizo con Constellation Brand tiene repercusiones. Dice, ¿no? Pregúntenle a Pancho Villa. Así de fácil, pues sí, con todo respeto. Bueno, López parece estar dimensionando por primera vez en su vida que en esto del poder político existen las grandes ligas y que él no es parte de ellas, que hay un universo entero cuya influencia en México no puede controlar ni limitar, un mundo que López ni siquiera entiende. En una penúltima publicación de Irving Gatel, detalla: mi muy personal opinión es que el pánico que tiene López Obrador, que siente en este momento, es porque acaba de intuir, dado que lo entienda en serio, pero ya lo vislumbra, que él es un donadie en la verdadera política, que solo es un vejete berrinchudo que no controla absolutamente nada. ¡Wow! ¡Qué putazo! ¡Qué madrazo, de verdad! Finalmente Irving Gatel remata con la siguiente reflexión. Lamentablemente para él, para López Obrador, es que es demasiado viejo y demasiado estúpido como para comprender lo que sucede, y menos aún cómo funcionan las cosas. Apenas 2 años soñando con que tenía el poder absoluto y ya chocó con la realidad y tiene miedo. ¿Qué digo? ¡Tiene pánico! En fin, ahí está Irving Gatel. Yo les dejo estas reflexiones del escritor. Muy buenas, muy buenas. Excelente. De verdad, están exquisitas. Yo les dejo también la liga para que vayan a leerla nuevamente. Léanla 2, 3 veces, disfrútenla. Compartan. Y si ustedes están en Twitter, vayan a la cuenta de Irving Gatel, es @Irving Gatel. Les voy a poner hasta el final, debe de estar el Twitter, déjenme ver. Debe de ver, por favor. Irving Gatel lo tiene en su cuenta de Twitter, ahí está. Aquí está, miren. Aquí está, Irving Gatel. @Irving Gatel. Octubre 20 de 2020. ¿De qué tamaño es el golpe que representa la captura del general Cienfuegos? ¿De qué tamaño es el pánico de López Obrador que está sintiendo por esto? Y ya, ahí pueden encontrar ustedes el hilo de todo esto que se publicó. Es exquisito leer
lo que reflexionó Irving Gatell. Y vale la pena haberlo retomado. Bueno, hasta aquí lo dejo. Yo lo dejo a su criterio. Cuídense mucho. Dele like, dele dislike, dele seguir al canal, active la campanita y comparte este video. Este video vale la pena compartirlo. Yo lo dejo a usted y pasamos a otro tema. Siguiente video, yo creo que vamos a platicar de Carlos Ancira y de la entrevista de Loret de Mola. Sin duda hay que platicar un poco de este tema porque hay cosas que no nos dijo Carlos Ancira en este gran rompecabezas. Vámonos. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Esta es la red de información digital y yo lo veo en un siguiente video. ¡Vámonos!